Hoy os hemos convocado para daros a conocer una nueva actividad del Aula Poética José Luis Hidalgo. Me acompañan sus coordinadores, Carlos Alcorta y Rafael Fombellida. El próximo viernes, día 25 de noviembre, a las 19:30, tendrá lugar la presentación del libro José Luis Hidalgo, de Francisco Susinos. El acto tendrá lugar en el Centro Nacional de Fotografía, sede del Aula de Poesía José Luis Hidalgo, y con él finalizarán las actividades programadas por el Aula del 2016. El libro de José Luis Hidalgo es uno de los textos más revelantes de cuantos se han escrito sobre el poeta torrelaveguense. Con su edición se recupera un texto imprescindible para conocer a José Luis Hidalgo y se restituye la figura del autor, Francisco Susinos, de quien se ha ignorado injustamente su excelente trabajo. Antes de dar paso a Carlos Alcorta y Rafael Fombellida para que os den más detalles sobre este acto, a mí solo me queda animar a todos a acudir el viernes 25 de noviembre a las 19:30 al Centro Nacional de Fotografía a descubrir un poco más de José Luis Hidalgo y, en este caso, del propio Francisco Susinos. Muchas gracias. Pues como ha anunciado la concejala, que damos las gracias por su persona, por el siempre fiel apoyo y constante del Ayuntamiento de Torrelavega a las actividades de este aula, que lo que trata es de recuperar, de mantener actualizada, porque recuperarla no hace falta, afortunadamente está muy viva, ¿no? Pero mantener actualizada la poesía de José Luis Hidalgo, que es nuestro poeta patrimonio de la ciudad. En este caso, y dentro de dos líneas que han quedado ya muy definidas desde el inicio, de recuperar textos históricos en relación con la poesía de Hidalgo, o de dar a conocer nuevas aportaciones que desde la actualidad se están perdiendo sobre su obra. En este caso, recuperamos un texto de fundamental importancia, que es el libro, porque tiene dimensión de libro o de opúsculo, José Luis Hidalgo, cuyo autor es Francisco Susinos Ruiz, una de las grandes personalidades de la educación en Cantabria, fundador que fue del Instituto de Ciencias de la Educación, gran impulsor de los estudios pedagógicos en Cantabria, un pionero en ese terreno, además profesor que fue de filosofía, de comunicación, de otras ciencias, una de las grandes personalidades que ha dado esta región. Quizás ahora mismo, pues como ha habido nuevas aportaciones en todos esos campos, siempre existe la tendencia a olvidar quién puso en marcha todo esto, ¿no? Y autor de uno de los libros, de los trabajos pioneros desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista, podríamos decir, científico, sobre el poeta de Torres. En 1961 se publica, esta es la edición original, en la revista Archivum de la Universidad de Oviedo, este trabajo que aparece firmado por el propio Susinos y por Ángel Raimundo Fernández. Las dataciones bibliográficas son muy difíciles de eludir y, de hecho, así aparece incluso con esta doble autoría en publicaciones muy recientes, como pueda ser la tesis doctoral de María Ángeles Chavarría, recientemente publicada en Valencia, pero en realidad el autor real era Francisco Susinos Ruiz, el autor de todo el trabajo. Es un abordaje que ya no se emprende, como era costumbre en aquella época, desde la evocación del personaje, José Luis Hidalgo, lo conocimos, etcétera, o tipo tal. No, ya se va a la obra, se entra con el bisturí en su obra y se analizan todos los aspectos, además de una manera muy completa y desde un gran conocimiento, filológico, todos los aspectos de la obra de Hidalgo, ejemplificando con poemas, con textos, contextualizando todo muy debidamente y añadiendo al final, y ahora haré una pequeña acotación, una amplia antología de textos que en aquella época eran inéditos, que nosotros en esta edición no hemos incluido por la sencilla razón de que las ediciones posteriores de la poesía completa de Hidalgo, empezando por las de María de Gracia y Fach en 1977, ya incluyen. Por tanto, eso hace innecesario el apéndice documental de Susinos. Pero desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que es un trabajo pionero en el enfoque, nos ha parecido muy interesante ponerlo otra vez en circulación, dado que
las ediciones que ha tenido han sido en publicaciones muy especializadas. Por lo tanto, no son de libre acceso, nada más que para especialistas o para investigaciones, no son de libre acceso al público en general. Y bueno, una de las intenciones o de los objetivos del aula es poner al alcance del lector en general los textos que sobre José Luis Hidalgo se han ido publicando, especialmente textos de interés sobre esto. Rafael, efectivamente, hemos considerado que este libro o este artículo de casi 100 páginas publicado en Archivium inicialmente merecía la pena publicarlo porque, como también ha dicho, es uno de los primeros trabajos exhaustivos sobre José Luis Hidalgo, al margen de todo lo que se publicó a raíz de su muerte. En la revista Corcel, que donó al aula recientemente Aitor Larravide, el presidente de la Fundación Miguel Hernández, y que tenemos la oportunidad de contemplar en el aula, pues es un claro ejemplo, pero se publicó en 1947 y recogía prácticamente pues, recuerdos, como tú bien has dicho antes, más que nada de orden sentimental. Digamos que este trabajo bueno, yo creo que realmente el primero fue, después de la muerte, el de Leopoldo Rodríguez Alcalde, en un libro exento, en 1950, y pocos más ha habido antes del de Susinos, que, como también ha dicho Rafael, y nos explicará, porque vamos a contar con la presencia de su viuda, de la viuda de Susinos, en la presentación. Ella nos explicará los detalles concretos de por qué el libro, el artículo en realidad, llevaba las dos firmas, la de Susinos y la de este señor Ángel Raimundo Fernández, que no voy a adelantar lo que nos ha transmitido y desconocíamos. Por eso, como bien ha dicho Rafael, en muchos artículos y muchos tesis y demás siguen apareciendo los dos nombres, aunque sí que anticipamos que el autor exclusivo fue Francisco Susinos. Bien, como dijo Cristina, nuestra concejala, es el último acto del proyecto de actividades de 2016. Estamos preparando el proyecto para 2017 y sí me gustaría decir que es un año muy importante en la vida, bueno, en la figura y en la obra de Hidalgo, porque se cumplen los 70 años de la muerte de Hidalgo y también de la publicación de su libro imprescindible, de los muertos, publicado, como sabéis, a los 27 años y que desgraciadamente no pudo ver impreso. Hay que tener en cuenta que la muerte de Hidalgo de los 27 años, en muchos de sus coetáneos, es decir, de los poetas que nacieron en esa época, en los finales de los años 20 y de los años de la segunda decena y primeros años de los 20, no habían publicado prácticamente, o muy pocos poetas de esa época habían publicado un libro importante dentro de su trayectoria. Ahí tenemos a Hierro, que bueno, en el 47 publica Alegría, pero el libro fundamental o más, digamos, más precursor de lo que fue esa generación de poetas fue Los Muertos. De hecho, si Rafael comenzaba diciendo que no hay que actualizar o ponerle al día, porque afortunadamente Hidalgo está al día. ¿Cuándo sabemos si un poeta sigue estando vigente o sigue estando al día? Bueno, pues cuando se escriben tesis doctorales sobre él, como ha pasado recientemente, cuando hay una actividad permanente a su alrededor, como hacemos en el aula Hidalgo, cuando se leen sus poemas y están en los manuales de educación, bueno, de la ESO y demás, cosa que pasa con Hidalgo también. Y bueno, lo que intentamos desde el aula y patrocinado por la Concejalía y por el Ayuntamiento de Torrelavega es seguir manteniendo viva esa memoria y que no se adormezca, porque sí que es cierto que generalmente la sociedad es ingrata con sus artistas y tenemos en general bastante poca memoria. El caso más flagrante es el de Francisco Susinos, como se ha encargado de decir Rafael. Entonces, bueno, pues contamos con el apoyo decidido de la Concejalía para seguir con el aula y os prometemos que el año que viene vamos a seguir dando guerra.